Hola, buenas tardes. Pues encantado de conocerte, Fernando. Igualmente, tocayo. Sí, y una alegría porque uno empieza una conversación como esta, pues sabiendo que ha disfrutado de un libro y del que le va a gustar hablar con su autor. Joder, qué bien. ¿Lo has leído? ¿Te ha gustado? ¿Te lo has pasado bien? Sí, sí, me lo he pasado, vamos. De hecho, te iba a decir que es una historia diferente del mundo, pero diferente. Está bien. Pero diferente, está bien. Muy bien. Oye, Fernando, yo entiendo que este libro surge de un placentero paseo por la isla de Ré. Sí. Eh, ¿Surge ahí o ya venías rondando en tu cabeza antes? Bueno, a ver, hay toda una corriente en economía que ya empezó y culmina con el premio Nobel a Daniel Kahneman, que es psicólogo, de todo lo que se llama el behavioral economics, que es la economía del comportamiento, es cuando los economistas empiezan a fijarse en las conductas para explicar fenómenos económicos. Esto ya existe. Lo que pasa es que yo en la isla de Ré, o sea, lo que ahí me doy cuenta, o sea, me doy cuenta que ¿por qué es tan patente en la isla de Ré? Porque al no haber innovación tecnológica, al ser una paradita al aire libre con unas estanterías de madera colonial y todo el producto de ahí artesanal, no había algo que me empañaba el pensamiento, ¿sabes? Cuando introducen otros factores, tú ves muchos factores que explican un fenómeno, pero allí era tan claro que solo había evolución conductual. Entonces lo vi clarísimo y dije, ostras, es que pocas veces, o qué bonito sería explicar los principales hitos, ¿no?, que han configurado las sociedades modernas en cuanto a funcionamiento social y económico desde la evolución de las actitudes, porque es lo que estoy diciendo estos días, ¿no?, desde que nos matábamos entre tribus para saquear el excedente ajeno hasta que podamos en una isla poner un producto a la intemperie y que la gente lo coja y pague y lo respete, dices, es que solo es innovación conductual, o sea, solo es, perdón, evolución conductual, ¿no? Y ahí fue como muy patente, ¿no? Pero sí, es un campo de economía que ya existía, sí. Esto demuestra que la inspiración no conoce reglas. No conoce, que va, que va. Pero Esto- bueno, como decía, creo que decía Picasso, ¿no? Que me pille trabajando, ¿no? mm, Se me pilla los toros. Sí, sí, esto no hay otra, no hay otra. La escritura y la investigación es trabajar, trabajar y trabajar. Fernando, tú quieres contar la historia del mundo no con hechos ni fechas, sino a través de emociones y de instintos. Es decir, Sí, partidos de estas premisas, uno sí. para empezar a leer tu libro tiene que tener la mente abierta. Sí, pero yo creo que sobre todo dispuesta a disfrutar. Y yo no soy historiador, entonces yo fíjate que yo los hechos no ni los cuestiono, ni tampoco los desgrano demasiado. Sencillamente lo que hago es le pongo un prisma o le pongo un cristal de un color, ¿no? Que es una mirada. Digo, voy a mirar esto de... Yo de hecho, cuando escribía el libro y lo documentaba, lo que hacía era, yo leía historia, cosas que las conocían, otras las leía, las documentaba, y todas las reflexiones, yo siempre me preguntaba, ¿qué actitud hay aquí? ¿Qué conducta? Se podría haber llamado la historia de los instintos económicos, ¿no? ¿Qué instinto hay aquí detrás? ¿Por qué surge esto? ¿Por ambición? ¿Por búsqueda de poder? ¿Por compasión? Entonces, yo todo el rato he hecho eso, y luego tampoco, a ver, no he hecho una historia entera de todas las civilizaciones. Yo he querido coger 5 o 6 hitos, pero muy concretos, que además a mí me parece muy interesante, que al final es que las sociedades modernas, con 6 cosas, nos ataviamos con eso y con esto hemos construido la prosperidad que hemos construido, y que es que al final, te las digo que las he visto en el libro, pero es el intercambio, la propiedad privada, el dinero, las formas de asociación, la mutualización, y después ya la incorporación del Estado como gran eje vertebrador, controlador y corrector de todo. Y es que hay poco más. Con estos 6 elementos configuramos los modos de organización social modernos. Y se trata de que son inventos sociales, son relativamente pocos. Yo siempre he tenido una teoría y creo Sí. que con tu libro se me ha afianzado, ¿no? Ah, sí. Me ha afianzado con ella, ¿no? Si hablamos Sí. de lo social y de lo humano estrictamente Sí. Sí. y las leyes por las que éstas se rigen, Sí. entendemos que no hay verdades absolutas, ¿verdad? No, ¿y sabes a qué conclusión he llegado, Fernando? Te va a gustar. Yo, al final, digo, mira, al final el ser humano, desde un punto de vista conductual,
nos regimos por unos parámetros bastante previsibles. O sea, las conductas, somos seres previsibles uno a uno en conducta, en cuanto a lo que nos rige. Pero luego, el desenlace, en lo que desembocan nuestras conductas, son totalmente imprevisibles. Y yo creo que esto es lo que nos ha hecho una especie también reina sobre la faz de la Tierra, aparte de la inteligencia y otros factores, ¿no? Pero es que es eso, es decir, al final somos seres previsibles de desenlaces totalmente imprevisibles. Es un poco conclusión, por todo si ratifico muy bien lo que tú venías pensando, sí. La verdad es que dices en tu libro, hay una parte que dices que, bueno, que también lo que nos diferencia de los animales es esa percepción del tiempo, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que la parte de la inteligencia y parte de la previsión por el futuro, ¿no? Los animales no piensan más allá de ahora, ¿no? Como el ejemplo, ¿no? Excepto aquellos que hibernan y que por tanto almacenan, pero no almacenan por mira a un futuro imprevisible, sino por un futuro que es seguro, que va a llegar el invierno, tengo que tener alimentos metidos en la madriguera. Pero fuera de esas especies animales, el animal se levanta, come lo que necesita para ese día y espera el siguiente. Y el ser humano es el primero que empieza a proyectar en el futuro. Y se plantea el condicional, ¿no? De hecho, la aparición de la inteligencia es la condicional, ¿no? Cuando uno formula la primera hipótesis es cuando aparece el pensamiento inteligente. Yo he leído tu libro y voy leyendo y constantemente veo en él los pecados capitales. ¿Es la historia del mundo cimentada sobre ellos? Joder, pues me has dejado de piedra, no había pensado nunca. Es que no había pensado. Es que sí, en tu libro, dime, que están todos. Sí, dime, Fernando, que en tu libro no está la ira, no está la pereza, no está la gula, no está falta la lujuria, quizás solo, falta la lujuria. Pero de soslayo sí que está también la lujuria, ¿eh? Sí, es verdad, sí, no lo había pensado. Bueno, claro, es que yo creo que los pecados capitales, bueno, como decía el verso de Amparal de Ricamiel, ¿no? 100.000 moscas acudieron, ¿no? Y al final habla, creo que al final del poema, no me acuerdo, dice de las debilidades que nos dominan o algo así, ¿no? Los vicios que nos dominan, habla así, cierra así el poema. Y claro, al final, si he hecho un libro sobre conductas, lógicamente están ahí también los pecados capitales. Pero también están algunas bondades del ser humano. Fíjate que también, Fernando, que capaces de lo mejor y de lo peor, ¿eh? Porque en la página 304, que pongo la relación final de conductas que he ido identificando, tienes cosas terribles como la guerra, el deseo de poder, el sometimiento, la especulación, y cosas preciosas como la búsqueda de la libertad, la compasión. O sea, yo creo que al final, pues eso, somos por eso la humanidad da 4 pasos para adelante y 3 para atrás. Bueno, somos capaces de lo mejor y de lo peor. Tienes razón. Pero sí, están ahí los pecados capitales, es verdad, no me había dado cuenta. Tienes razón, porque esta cooperación, colaboración. Sí, también hay otros elementos, pero sí, pero está muy bien los pecados capitales, no, ha sido muy perspicaz ahí, Fernando, sí. Una historia diferente del mundo es un libro interesante, me ha resultado ameno y, si me apuran, hasta esclarecedor, pero todo ello, que no está falto de que sea una obra compleja y muy elaborada. Entonces yo te pregunto, por curiosidad, ¿cuánto se tarda en componer una obra como esta? Y una pregunta más. ¿Alguna vez se queda uno convencido de cerrarlo? No, mira, te contesto por la segunda. Te empiezo por la segunda. Me habría gustado hacerlo más extenso. Me he quedado cosas por explicar. Lo que pasa es que, chicos, estamos también sometidos a la industria cultural y bueno, los libros tienen que tener unos parámetros también de extensión y todo para que tengan su salida, ¿no? Me habría gustado explayarme más en más temas y más historias y más cosas, pero habría quedado un manuscrito demasiado largo. Sí que he recorrido lo más esencial, ahí no me he dejado nada, es decir, los hitos están los que son y creo que conductas he identificado casi todas. Y respecto a la primera pregunta, mira, yo siempre digo lo mismo, es que una cosa es la escritura, o sea, cuando te pones a teclear, y otra cosa es cuando empiezas a pergeñar y a documentar y a leer y a hacer anotaciones. Entonces, yo para mí la escritura es la parte final, es decir, yo la parte de escritura igual te la he hecho en 8 o 9 meses, pero he estado 4 años apuntando, documentando, anotando ideas, planteando, identificando los principales hitos, las conductas, las reflexiones, las anécdotas que me interesaban. O sea, hay una fase previa de mucha documentación
Y luego esto, al final, la escritura es la punta del iceberg, que no es pequeña, no es menor, pero suele ser un 20-25% de todo el tiempo, sobre todo en la parte en los ensayos. Luego, también es difícil precisar el tiempo porque yo trabajo bastantes no, pero voy trabajando algunos manuscritos a la vez. O sea, yo tengo manuscritos que supongo que llegarán a la luz, algunos llevo 10 y 15, 20 años con ellos. Entonces, a lo mejor lo dejo reposar, espero un año o dos, luego lo retomo. Van como los espermatozoides, ¿no? Van todos avanzando y luego hay alguno que va llegando primero. Fernando, si te soy sincero, yo me he leído el libro y reconozco que si por algo me gusta esta obra es por lo que uno puede aprender, razonar y por disfrutar de descubrir muchas curiosidades en él. Entonces, me ha hecho pensar también tu libro, es que Sí, sin curiosidad no habría divulgación, ¿no? totalmente, totalmente. Es que de hecho, mira, te voy a explicar una cuestión personal, pero no pasa nada. Yo el primer libro que escribí fue un libro técnico, un libro académico de empresa, y lo coescribí con un autor americano, que vamos, yo creo que ahora tendrá ya los 90 y pico años. Y escribimos el libro, pero no nos conocíamos personalmente, lo fuimos haciendo de toda distancia y tal. Cuando lo conocí, que vino a Madrid, a España, y pude quedar con él, es norteamericano, tenía 80 y pico años, y me dijo que quería visitar Madrid, que quería visitar no sé qué museos de Madrid. Fuimos al Prado, yo no lo seguía. Yo no podía, o sea, yo acabé ese día en el hotel que no podía con mi alma. Y aquel hombre con una curiosidad, ¿y este cuadro? ¿Y por qué los reyes tenían enanos? Iba preguntando de todo, iba haciendo cuadros y cada cuadro, una curiosidad. Bueno, pues este hombre de 90 y pico sigue publicando, sigue investigando, y como dijo Compay Segundo, no te mata la edad, te mata la estima. La curiosidad es el alimento yo creo, del alma y de la intelectualidad junto con el amor, sinceramente. Qué grande, compay. Sí, Me encanta. grandísimo. Hice una entrevista que porque el tío daba conciertos con 95 años, daba conciertos, dijo, pero oiga, y dices, que dice, no te mata la edad y te mata el hastío. Es brutal la frase. No, y además creo que que tenía toda la razón. Sí, sí. Fernando, ¿qué reacción esperas de un libro como este en los lectores? Por ejemplo, un poco de comprensión de por qué viven en el mundo en el que viven. Porque alguna reacción esperarás de quien... La verdad es que no, Fernando. Yo cuando acabo un manuscrito, hombre, sufre mucho porque funcione bien, porque está la editorial que hace su apuesta y hombre, siempre tienes la inquietud de que funcione razonablemente bien, ¿no? Eso lo tenemos todos los autores y que no lo digan, ¿no? Pero yo cuando soy de los que corto con el umbilical, ¿eh? Cuando el libro está acabado, vende vida propia y es el libro que se va a relacionar con los lectores. Yo ya no juego ningún rol, ya no juego ningún papel, entonces no, de verdad es que no me lo planteo. Yo de hecho ya estoy trabajando en un siguiente manuscrito, ¿sabes? O sea, no pienso que yo ya he hecho el trabajo, que he comunicado, he querido comunicar, sí que he querido suscitar cosas en el lector, principalmente que aprenda, que lo pase bien, que le sorprende, que descubra cosas, pero poco más, Fernando, te soy sincero. Luego, hemos hablado antes de respuestas y ahora hablamos de preguntas. Un libro de divulgación tiene que hacer que el lector interactúe y el tuyo lo hace porque tú mismo lo haces con él. Pero en la vida real, ¿Fernando Trías es más observador o por contra es una persona que se pregunta constantemente? Yo creo que soy muy de preguntarme. Soy muy de preguntarme y porque soy una persona muy nerviosa, muy inquieta, muy impulsiva y me tengo que obligar a parar y pensar para observar. Es decir, mis procesos de observación tienen que ser conscientes. No soy una persona en ese sentido pausada. Soy muy vivo de reflejos, de naturaleza, y me hago muchas preguntas y cuando me doy cuenta que tengo muchas preguntas sin resolver es cuando me paro y entonces observo. Me doy cuenta que tengo que observar. Y yo creo que actúo más por esa... Sí, pensando un poquito en mí, pero no me lo había planteado nunca, Fernando. Utilizas el libro para explicar determinadas cuestiones o momentos históricos. Sí. Con, además, tus anécdotas personales. Porque además, Sí. el libro empiezas, podemos decirlo así, con una anécdota personal. Entonces, eso me ha hecho a mí reflexionar y querer explicar las cosas como las explicas tú un poco
con anécdotas personales, porque creo que es algo muy bonito explicar la vida con anécdotas personales y saber que uno lo vive y lo puede explicar. O sea, puede explicar la vida a través de sus vivencias. Sí, Eso y hace tanto. que uno se sienta más vivo, ¿verdad? Sí, vamos, me parece que es fundamental. Es que en las pequeñas cosas cotidianas está la explicación de grandísimos fenómenos en el día a día. Entonces, fíjate lo de los cromos, ¿no? Qué tontería. O sea, con el intercambio de cromos de los niños en el patio del cole, pues si tienes todos los elementos del trueque de las primeras civilizaciones, todo, el excedente, las utilidades marginales decrecientes, tienes todo, el ansia de riqueza, el valor de intercambio, el respeto a la libertad del otro. Al final, yo creo que funciona muy bien y también es muy pedagógico. Al final el ejemplo, que no deja de ser la anécdota, en este caso pues una vivencia personal, es como funciona el pensamiento, es como teoriza, ¿no? Desde la práctica elabora la teoría. Entonces creo que pues intento los libros también trabajar así inductivamente y no deductivamente, porque si no es un tipo de texto mucho más teórico, muchísimo más generalista, y entonces se teoriza mucho y eso entonces te mueves entonces ya como en unos niveles muy filosóficos, muy elevados y no digo que no tengan valor, por supuesto que lo tienen, pero creo que conectan menos con el lector. Es que es asombroso porque, bueno, es algo... el ejemplo que pones de los cromos es algo tan natural y tan pequeño, vamos, tan pequeño, tan simple, que te explica prácticamente cómo funciona la vida. Porque ¿por qué un cromo vale 5 o 6 cromos de la otra persona? Pues porque hay muy pocos cromos de esos. Claro, tal cual, ya está, no hay más, sí, la escasez. Sí. Es verdad, la anécdota que cuento es real, es que me acuerdo de ese último cromo de las Guerras Galaxias, que lo cuento en el libro, es que es real, es que me acuerdo que coño quería que el cromo, es que no lo encontraba, y aquel chaval me dice, es que a mí también me falta. Pero claro, ese chaval andaba a mitad de colección, yo tenía un paquete como de 100 cromos y dice, mira, ¿estos cuántos te faltan? Y tengo la tía, y dice, mira, me das ese, y también te falta, yo lo encontré más adelante, pero aquí tienes 40 que te faltan y 60 más para cambiar. Me dijo, dame. O sea, esta es la utilidad marginal decreciente explicada en un segundo. Sí. Fernando, te voy a poner en un compromiso. Venga. Si tuvieras que elegir un capítulo o un momento del libro, ¿tú cuál elegirías y por qué? Yo te doy el mío. Ni Dios, ni frontera, ni patria. Y te doy mi razón. Bien. Porque leyendo ese capítulo me doy cuenta de que al final luchamos por muchas cosas que no merecen la pena o otros hacen que al final todo se diluya y que realmente tengas los sentimientos que otros quieren que tú tengas. Ostras, me ha encantado, pero explícamelo, ¿por qué llegas a esa conclusión? Pues me interesa, por entenderlo, ¿Por qué mi texto te ha llevado a esa conclusión? Porque ahora tenemos fronteras y antes, ¿por qué no teníamos? Es que sí, Claro. ahora hay una serie de circunstancias, sí, pero al final has nacido en esta época y si hubieras nacido en la otra, pensarías completamente distinto. Entonces, el pensamiento de ahora lo hace lo que te rodea, no tú mismo. Totalmente. No tú mismo. Al final no es una idea propia tuya. Es un sentimiento y tampoco creo que sea un sentimiento colectivo, porque todos nos hemos puesto a la vez de acuerdo en que la frontera es buena y antes no existía. Sí, ahora te entiendo. Y Dios, Sí. Dios, pues es que dentro de 400 años, ¿qué será bueno, si hay mundo, ¿qué será Dios? ¿Quién será Dios? Sí. No, pues sí, ahora te comprendo. Sí, bueno, señor Ortega, yo soy yo y mis circunstancias. Si me preguntas a mí por el capítulo más cumbre, déjame responderte dos, ¿vale? Uh-huh. Porque hay dos. Si quieres que me moje uno, te diré uno, pero hay dos que creo que cada uno aporta dos cosas muy curiosas. Del que estoy más orgulloso y más contento, fíjate, es el de los seguros, el negocio de la probabilidad. Porque es que se ha dado tan poca relevancia en la historia de la humanidad al sector asegurador
y sin los seguros no teníamos ni una veinteava parte de todo lo que hacemos y nos atrevemos a hacer, emprender un viaje, comprar un vehículo, montar una empresa, o coger una profesión. Es que es una pasada la piedra angular que deviene la mutualización en el mundo moderno. Y es algo que ha quedado totalmente muy obviado en la historia. Entonces, en un libro de historia de 15 capítulos, dedicar uno a los seguros y otro a los falsificadores, tú me dirás, ¿no? Y luego el otro, que si ahora ya desde el punto de vista más como economista, el doctor Estado curará sus miedos. Porque creo que la aportación de Keynes en aquel momento de la historia es cumbre y va a determinar los siguientes dos siglos de historia, o bueno, por el siguiente siglo, por lo menos hasta el presente, ¿no? La introducción del papel del Estado en las socialdemocracias, la psicología como factor explicativo de muchos parones económicos. Keynes redefine muchas cosas en el mundo, mucho. La propia virtud del liberalismo, la necesidad de corregirlo, el nacimiento de la macroeconomía, la introducción de la psicología en el pensamiento económico, como te decía, para mí es una aportación cumbre. Pues mira, para que te sientas bien, bueno, te tienes que sentir bien con el libro que tienes. Precisamente de los falsificadores y de los seguros he estado yo discutiendo con una compañera esta mañana, que además teníamos ideas contrapuestas, porque yo estaba a favor de los falsificadores y ella no. Y luego sí es verdad que coincidíamos en que los seguros, al final, detrás de ese mundo hay todo un universo que nos condiciona mucho. Sí. Hasta los futbolistas se aseguran porque si no, no ficharían o no tendrían los sueldos que tienen. Y pianistas que se aseguran los dedos. Claro. Todo. Sí, es bestial. Nos da una sensación de seguridad y de estabilidad que permite que tomemos muchas decisiones y asumamos muchos riesgos que de otra manera no asumiríamos. Y ahí hay unos contratos ahí que no desconocemos, pero cualquier árbol que se cae en la calle y cae encima de un coche, todo eso conlleva unos negocios entre aseguradoras y ayuntamientos o gobiernos que es brutal. Sí. Está todo regulado, sí, totalmente. Oye, Fernando, para terminar, yo no puedo terminar sin hablar del dinero, que es, digamos que uno de los grandes protagonistas, si no un protagonista de mucho peso en esta historia, ¿no? Poderoso caballero, don dinero, que diría aquel, ¿no? Sí, y tanto, y la evolución que ha tenido. Yo le decía, por comentarte algo del dinero, creo que lo comento en un momento del libro, el dinero es consubstancia del intercambio. Todas las civilizaciones que han tenido intercambio, todas al final han tenido una forma de dinero, porque el dinero es una mercancía. El dinero es una mercancía más, que es lo que me ha parecido tan muy interesante explicar, ¿no? El dinero es una mercancía que se impone como mercancía principal para establecer cambios, pero surge del propio intercambio. El dinero surge de sí mismo. Sí. Además, para que veas que incluso también hemos hablado de por qué existe el oro en la Tierra, mi compañero y yo. Sí, el oro provino del espacio. Eso es cachondísimo. Sí. Se quedó con la boca abierta. Sí. Esto lo descubrieron los investigadores que fueron a la Universidad de Cardiff hace pocos años. Sí. Pues, Fernando, no te voy a robar más tiempo, pero sí de verdad quiero que te quedes con la sensación de que, bueno, de que tienes aquí a una persona que ha disfrutado muchísimo con tu libro, bueno, y va a seguir disfrutando seguro hablando de él. Me alegro un montón. Así que, vamos, te deseo todo lo mejor. Pues a ti, Fernando, muchas gracias por la entrevista, por el feedback, porque bueno, todas las horas de trabajo eres también, lógicamente, escritor y escribir todo lo que supone. Y bueno, siempre que el trabajo, pues, por lo menos a personas que lo valoran o que les aportaba, pues hace una ilusión enorme. O sea que gracias por la entrevista y por el espacio. Estupendo, pues muchas gracias a ti. Muy bien. Venga, hasta pronto, estamos en contacto. Adiós, Fernando.